Bienvenidos hermanos, gusto de poder venir otra vez para comenzar nuestro estudio en Efesios capítulo 4 y quiero dar la bienvenida a todos que nos está viendo. I'd just like to welcome everyone that's watching us on YouTube. We're glad that you are following along. I hope you have your Bibles handy. We'll be in chapter 4 of Ephesians. Así que vamos a en este momento leer una lectura. We're going to go ahead and read a scripture from Psalms 117, el Salmo 117. Dice, alabad a Jehová naciones todas, pueblos todos, alabadle, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia, y la fidelidad de Jehová es para siempre. Aleluya. Vamos a orar. Gracias, Señor, por tu fidelidad, por tu misericordia, por tus beneficios que tú nos has dado. Lo hemos visto aquí en el estudio de Efesios, cuántas bendiciones que nos has dado a nosotros, a tus hijos. Te pedimos, Señor, que tú nos guíes en este estudio esta noche y que puede ser de provecho para cada uno que nos está oyendo. Father, we thank you for this day. We thank you for your mercy, for your love and your faithfulness and your blessings on your people. And we ask that you guide us now in this Bible study tonight. In Jesus' name, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, hermanos, enseguida tenemos a las hermanas Esther y Raquel Martínez, que nos va a guiar en los cantos. Espero que puedan cantar con ellos, ¿ok? Que Dios te bendiga. Buenas noches hermanos, bienvenidos a nuestro servicio y les invitamos que nos acompañen en estos próximos cantos. Como
domingo, hermanos. Bueno, hermanos, vamos ya a entrar en el estudio en este momento, en Efesios capítulo 4, y vamos a estar viendo los primeros 6 versículos. We're going to go ahead and start in Bible study tonight in Ephesians chapter 4, and we'll be looking at the first 6 verses, okay? Dice la palabra de Dios aquí en Efesios 4, de 1 al 6. Yo pues, prisionero en el Señor, os ruego que andéis conforme es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad, mansedumbre, soportados con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. En los primeros 3 capítulos que hemos estudiado en Efesios, el apóstol Pablo, como es su costumbre, dar primeramente las enseñanzas doctrinales. Se trata de los primeros 3 versículos de la doctrina. Ahora en los versículos 4 a 6 va él a enseñar y nos va a decir cómo poner en práctica esas verdades. In the first 3 chapters of Ephesians that we read and studied already, Paul laid out the doctrinal teachings that we need to adhere to. But also in chapters 4 to 6, now he's going to explain how you put those doctrines into practice in our daily lives. We got to live out what we believe. Tenemos que nosotros llevar a cabo de lo que nosotros creemos, ¿no?, en nuestra conducta y en nuestra manera de ser. El Santiago en 1:22 nos dice que seamos no solamente oidores de la palabra de Dios, pero también hacedores de la palabra. So James, in his letter to the church, he writes in 1:22, be ye doers of the word and not just hearers of the word. Okay, yo creo que, porque la verdad, hermanos, debe de traducirse en conducta, y si nosotros tenemos el conocimiento doctrinal, pero no lo ponemos en práctica, ¿de qué nos sirve, no? Tiene la enseñanza un propósito de que usted y yo podemos vivir lo que estamos estudiando y aplicar las verdades en una manera tangible, ¿ok? Entonces nosotros vemos que la gente tiene que ver que nuestra conducta va de acuerdo con nuestras creencias. That our conduct also jives with our doctrinal beliefs. Okay. So let's look at verse 1 again. Vamos a ver el versículo 1 de capítulo 4. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Andéis como es digno. That we walk in a worthy manner. That's what Paul is exhorting these believers to do, and that's what he's exhorting you and I to do as well. Es lo que Pablo está exhortando a estos hermanos, que deben andar como es digno de ser llamado hijo de Dios, de la vocación con el cual nosotros fuimos llamados. Y entonces esto se refiere a nuestra conducta diaria. ¿Okay? ¿Cómo es nuestro andar? Es una buena pregunta que yo le he hecho varias veces a través de diferentes sermones y estudios. How is your walk in the Lord? That's a question I've posed several times in several messages and also in some of the studies.
We have to walk according to the way God wants us to be walking. He called us to be His sons and daughters. And so we need to reflect that in our lives. Nos ha llamado a ser hijos y hijas a la familia de Dios y necesitamos nosotros entonces reflejar eso en nuestra vida diaria, ¿no? En nuestra vida, en nuestra conducta. Debe estar en línea con nuestra posición en Cristo. ¿Cuál es nuestra posición en Cristo? Es que somos ya hijos de Dios. Okay, what is our position in Christ? That we are now sons and daughters of Christ, of God. Okay, we're in the family of God. And you and I need to represent and make sure that we don't bring shame to the family of God. Y usted y yo necesitamos comportarnos en una manera de que no vamos a traer ninguna pena, ninguna cosa vergonzosa para a la familia de Dios. Entonces lo que dice que andéis como es digno. Y vamos a ver un poquito más en detalle más adelante sobre cómo es eso. We'll look at that a little bit more deeper as we go on. Dice, la salvación verdadera produce una nueva vida. Cada persona que es salvo, dice la Escritura, es nacido de nuevo. Entonces nosotros vemos aquí que cada creyente que ha depositado su fe totalmente en el Señor es una nueva persona. Como nos dice ahí en el 2 Corintios capítulo 5, 17. Vamos a darle a 2 Corintios 5, 17. Let's go and look at 2 Corinthians 5, 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Therefore, if anyone be in Christ, he is a new creation. The old things have passed away. Behold, all things have made new. Entonces nosotros vemos ahí lo que es la salvación y qué es lo que produce la salvación en nosotros. Recuerda que de la mujer que fue llevado agarrado en adulterio, ¿okay? Y entonces la trajeron al Señor para condenarla. Y Jesús dijo, después, ¿dónde están los que te condenan? Porque ya se habían dejado. Y dice, no, Señor, no están aquí. Bueno, yo tampoco te condeno. Okay. ¿Qué más le dijo? Vete ahora y no peque más. Okay. So, entonces tiene que haber un cambio. Si de veras tenemos una salvación del Señor, una nueva vida, entonces tiene que haber nuevos pensamientos, nuevos hábitos, nueva conducta de lo que antes vivíamos nosotros. Y si usted recuerda en el capítulo 2 de Efesios, Pablo decía que recuerda que a un tiempo ustedes andaban en esas cosas, pero ya no. ¿Por qué? Porque ya somos de la familia de Dios y tenemos que tener una conducta mejor. You remember in chapter 2, Paul was reminding these believers that, hey, remember when you were like them, you were like those children of disobedience. You were walking in darkness, you were walking in fornication, you were doing those things, but not now, because you're now a new person. You've been born again into the family of God. Entonces también ahí dice, andéis como es digno, habla de la salvación, pero también dice una palabra ahí que dice la vocación, okay, vocation. Worthy of, that we walk in a manner that is worthy of our vocation, of our calling in Christ Jesus. So, se refiere a un llamamiento o una invitación que el cristianismo se debe vivir diferente. It's referring to a calling or to an exhortation for us that we got to remember as Christians, we have to live a different lifestyle, okay?
than the world does. That's what Paul tells us in Romans. Don't follow the course of this world. Es lo que Pablo nos dice en Romanos, que no debemos seguir el corriente de este mundo. Ahora vamos a leer los versículos 2 y 3. Let's go ahead and read verses 2 and 3. Y va a explicar lo que es como andar digno. It's going to explain what it is to walk worthy, ¿no? Con toda humildad y mansedumbre, soportándonos unos con paciencia, los unos a los otros como en amor. Como dice, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Entonces, en estos dos versículos, estos versículos nos indican lo que construye ese nuevo andar. Okay, these two verses shows us what it is to walk in newness of life. Okay, if you remember back in Romans chapter 5, I think it is. Let's go to Romans to be sure. Romans 5. Perdón. Por tanto, como el pecado entró, bueno, Pablo está diciendo, no sé si es 5 o 6 de Romanos, pero lo que Pablo está diciendo, ya que cuando una persona está bautizado, dice, estás crucificado con Cristo y resucitado con Él, ahora anda en nueva vida, okay? When Paul tells us you have been baptized in the death of Christ and been risen up with Christ, now walk in newness of life. You and I have a new way of walking, a new way of talking, a new way of thinking, and a new way of behaving. And what's new in your life? ¿Qué es lo que es nuevo en tu vida? Entonces vemos aquí, hermanos, lo que primero que dice que es este andar digno. Dice que es humildad. ¿Sí? Entonces versículo 2, ¿ok? Con toda humildad. With all humility. What is it to walk worthy of our vocation? To be humble before the Lord. De ser humilde ante el Señor, ¿no? Que tengamos paciencia, that we have patience with one another. Okay, tenemos esa necesidad hacia otros, ¿no? Haciendo todo para guardar la unidad entre la familia de Dios. That we ought to be humble, that we ought to be patient, that we ought to support one another, but in love, and doing everything that we can to keep the unity of the church, the unity of the family of God. Haciendo todo lo que podemos hacer de nuestra parte para mantener la unidad en la familia de Dios. Si usted recuerda, hermanos, que el apóstol Juan dice de cuando Jesús estaba orando antes de que fue crucificado, ahí con sus discípulos en el jardín. Dice el Señor, Padre, que ellos sean uno como tú y yo somos uno. Cristo estaba orando por la unidad de los creyentes, la unidad entre los discípulos, entre nosotros. Christ was praying, and before he was crucified, Father, that they might be one like you and I are one. So that we see that unity was important to Christ and to God. Entonces vemos aquí que eso es lo que necesitamos hacer. La humildad es una virtud fundamental de la vida cristiana. Humility, to be humble, is a virtue of the Christian life. Okay? Vamos a ver ahí en Santiago capítulo 4. Santiago capítulo 4, hermanos.
Ahí dice el versículo 6, 4, 6. Pero él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. God resists the proud, but he gives grace to the humble. Are you humble? ¿Somos humildes nosotros? ¿Usted quiere ser como Cristo? You want to be like Christ? Well, Christ humbled himself in the form of man. Being God, he took the form of man. Humbled himself. This is the King of Kings, the Lord of Lords, the one from eternity to eternity, who bowed down his knees, took a towel, and washed his disciples' feet as a sign of a servant who is humble. Como un señal de un siervo que es humilde. Cristo tomó la toalla, dobló sus rodillas y lavó los pies de sus discípulos. El Rey de Reyes, el Señor de Señores. Y dice, el que quiere ser grande en el reino de Dios, que sea siervo de todos. He who wants to be great in the kingdom of God, let him be the servant of all. Entonces vemos la importancia de ser humilde. También en Mateo 5:3. Vamos a Mateo 5:3. Let's go to Matthew 5:3. Okay. El 5:3 de Mateo. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Los pobres en espíritu, los que son humildes, los que se dan cuenta quién es Dios y quién son ellos, ¿no? Those who are poor in the spirit, those who are humble before God, those who recognize who they are and who God is, okay? Y también, hermanos, en Filipenses capítulo 2, let's go to Philippians chapter 2. Filipenses capítulo 2. Y vamos a ver los versículos 7 y 8. Verses 7 and 8 of chapter 2. Capítulo 2 de Filipenses, versículos 7 y 8. Sino que despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. So Christ put away his power, his glory, and he humbled himself, taking the form of his servant, becoming a man, and was obedient even unto death. Y era obediente aún hasta la muerte. Entonces vamos a volver a Efesios capítulo 4. Let's go back to Ephesians chapter 4 and look at verse 2 again. Okay. Con toda humildad y mansedumbre, soportados con paciencia los unos a los otros en amor. Mansedumbre, okay, con toda mansedumbre. Okay, ¿qué es mansedumbre? What is it to be meek? Okay. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, yo creo que es un producto de la humildad. It's a product of being humble. We become humble and meek. The Bible describes Jesus as being humble and meek. La Biblia nos describe y dice de Cristo que era humilde y ¿qué? Manso. Okay. He was meek and he was humble. How is your spirit? ¿Cómo es tu espíritu? ¿Es usted humilde? ¿Es usted manso? Y por no decirlo, o somos mensos. Okay? Are we weak
No, the word meek doesn't mean weakness. Y mucha gente así piensa, pero Jesús no era nada de débil, ¿no? Jesús era fuerte y poderoso. Él tenía poder bajo el control, el dominio propio, ¿no? Entonces nosotros vemos aquí que es importante ver lo que la Biblia dice sobre esto. Es un dominio propio, un espíritu gentil. It's a gentle spirit. It's where you have your power under control. Let's go back to Matthew again. Vamos a regresar a Mateo 5. Mateo 5:5. Matthew 5:5. Okay. Dice, bienaventurados los mansos porque ellos recibirán la tierra por heredad. Blessed are those that are meek, for they shall inherit the kingdom. Okay, la tierra por heredad, they shall inherit the earth as an inheritance. Entonces, we see that there. Vemos lo que eso es. También el 11:20 del mismo capítulo, del mismo libro, perdón. 11, Matthew 11:29. 11:29. Llevar mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que yo soy manso y humilde de corazón, y hallarás descanso para vuestras almas. Entonces vemos aquí, hermanos, lo que es ser ese mansedumbre, ¿no? Que es ser manso, ¿no? Y también déme compartir 2 versículos más sobre este tema en Gálatas. Si vamos a Gálatas, hermanos, capítulo 5, Gálatas 5, Galatians chapter 5, y vamos a ver el versículo 23, 5:23. Mansedumbre, templanza, contra tales no hay ley. Entonces vemos aquí que Pablo aquí en Gálatas está comparando las obras de la carne y el fruto del Espíritu. Entonces ese mansedumbre es un fruto del Espíritu que nos da. That meekness that we have is not of ourselves. It is a gift. It is the fruit of the Spirit that dwells in us, that helps us to develop that meekness in our life, that gentleness in our life, that concern, that how we treat people. Okay? Entonces nosotros vemos que ese mansedumbre es uno de los frutos del Espíritu Santo que es dado a nosotros por el Espíritu Santo. No está en nosotros naturalmente. It's not in our natural nature to do that. Okay? Entonces vemos aquí. Versículo 3, Efesios capítulo 4, versículo 3. Dice, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Así que se refiere aquí del Espíritu Santo. ¿Okay? Somos uno con Cristo en el Espíritu como Él es uno con el Padre. We are one in the Spirit as He is one with the Father. And so vemos aquí en ese versículo cómo es posible que usted y yo podemos guardar la unidad en la iglesia, en la familia de Dios, ¿no? Es por medio del Espíritu Santo que vive en nosotros. Quiero ahora ir a los versículos 4 al 6 y para terminar el estudio, los versículos 4 al 6 de Efesios. We're going to go to Ephesians chapter 4, verses 4 through 6. Okay? And this will finish our Bible study for tonight. This is part 1. I just wanted to do a little bit of information from chapter 4, beginning with chapter 4. Next week we'll do part 2. Esto nomás es primera parte del estudio. El próximo semana vamos a continuar con la segunda parte y continuar
Y yo creo que en 2 o 3 estudios más terminamos con este capítulo. Dice en esos dos versículos 4 a 6, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todo y por todos y en todos. Entonces ahí vemos lo que Pablo menciona, los 7 unos de Pablo. Okay? We see here the 7 ones of the Apostle Paul. Okay? So we're going to look at those in this moment. Okay? Vamos a estar viendo esta unidad entre los cristianos se refiere al teniendo un cuerpo. Okay? Cuando dice un cuerpo, es el único cuerpo de Cristo que es la iglesia. One body. What is that body? It's the body of Christ. The church is that one body. So there's no other bodies. Okay? There's no other church. When Christ comes, he's going to come for his church, not churches. Okay? Not denominations. Just his body, the believers that compose the church of all the world. There's believers and hermanos, there's brothers and sisters all around the world. And when Jesus Christ comes to take his church, those who are ready are going to be raptured up with him and be with him forever. Entonces vemos aquí, un espíritu. Aquí habla del mismo Espíritu Santo que imparte vida espiritual a todo creyente. The Holy Spirit imparts eternal life to all believers. Okay? We cannot even say Jesus is Lord unless the Holy Spirit draws us to him. Okay? Y vemos, hermanos, que el Espíritu Santo nunca llama atención a él mismo. Siempre nos apunta a Cristo, ¿no? Dios habla de su Hijo. ¿Ah? Dios no habla de él solamente, él habla de su Hijo. El Espíritu no se habla de él mismo, se habla de Jesús, porque es Cristo en donde nosotros tenemos la salvación. Muchos creen en Dios a su manera. Many people believe in God in their own way, or they believe in a God. Okay? Others believe that the Spirit, there's all kinds of spirits, right? So you take your pick, which spirit you want to worship, which spirit you're going to go after. Okay? But there's only one true Holy Spirit. Okay? And he's a person. He's not an active force. Okay? You cannot lie to a table. You cannot make sad a table. Okay? Only a person can feel those things. So we see that the Holy Spirit, okay, imparte a nosotros la vida espiritual de todo creyente. Una esperanza, y dice una esperanza. Okay? We have one hope. Cada creyente comparte la misma destinación. ¿Cuál es nuestra destinación final? De estar con el Señor en el cielo. Okay, what is our eternal destiny? Is to be with Christ forever in heaven. Okay, so every believer has that in common. Todo creyente genuino tiene ese en común. Un Señor, just one Lord. There's not many lords. There's only one Lord. Okay, and he's above all. El todo se sujeta al señorío de Jesús. We all need to submit ourselves to the Lordship of our Lord Jesus Christ. Okay. Algunos piensan que tiene Cristo como su Salvador. A lot of people think, oh yeah, I accepted Jesus as my Savior. That's good. But have you accepted him as your Lord? Mucha gente dice, yo sí, ya acepté al Señor como mi Salvador. Y eso es bueno, pero lo has aceptado como tu Señor. Porque si Él no es Señor de tu vida, no es nada en tu vida. Okay? If He's not the Lord of your life, He's not really anything, right?
Because we have to submit to Him as Lord and Savior of our life. Si no es Señor en nuestra vida, hay que ver cómo es tu salvación, qué piensas si es salvo o no. Solo Dios puede contestar eso. Yo no puedo decidir eso por usted. Aquí un Señor, una fe, ¿no? Todo cristiano ha puesto su confianza total en Cristo para ser salvo. Hay dos tipos de fe para mí que yo veo en la Biblia. Okay. La fe que es necesaria para la salvación, como dice Pablo en Efesios capítulo 2, que somos salvos por la gracia de Dios por medio de la fe, no de obras, para que nadie se glorie. Okay? There's two types of faith that I believe there is. The faith of salvation, like Paul tells us in Ephesians chapter 2, for we are saved by grace through faith in Christ. No, not of works, lest anyone should boast. So that's the salvation faith. But there's that other faith that gives us the boldness to live and to trust God when He tells us to do something. That's the faith of obedience. That's the faith of trusting God to do things that He tells us to do. You think I came over here to be a pastor of this church not knowing Spanish and thought it was just going to be easy as pie? No. I struggled for many years to try to learn Spanish, and I'm still trying to learn Spanish. Okay? Muchas veces, hermano, eso tomó un paso de fe. Cuando yo sentí el llamado del Señor en mi vida, yo fui a un campamento y ahí yo sentí el llamado del Señor de venir a prepararme para el ministerio. Eso tomó un paso de fe, dejar todo lo que yo iba ya a tener en Fresno. Ya íbamos a tener una buena casa con posibilidad de comprarla. Ya iba a estar ya tenía un trabajo ya fijo que me aprobaron el distrito de la escuela. Okay. Mi esposa trabaja para la compañía y yo vengo del campamento y le digo a mi esposa, vamos a movernos a Riverside, pues yo voy a estudiar en el colegio. Eso tomó fe porque no sabíamos de dónde íbamos a poder tener la sustancia de la vida. Pero uno confía en Dios, ¿no? One trust in God. Entonces vemos aquí una fe, un bautismo. ¿Okay? No sea como yo, que me fui bautizado 3 veces, ¿no? Don't be like me. I was baptized 3 times, but there's really only one baptism. Okay? And that's when we accept Jesus Christ. The Holy Spirit baptizes us in the body of Christ. Yo fui bautizado 3 veces, de seguro como infante, un niño en la iglesia católica. Mis padres me llevaron a ser bautizado. Okay. Para cuando quiso casarme con mi esposa, yo, si es lo que tengo que hacer, lo voy a hacer. Okay. Y por fin, porque yo di cuenta que yo era un pecador en necesidad de un Salvador, yo acepté a Cristo y yo le seguí en bautismo bíblicamente. Es cuando yo decidí, Señor, ya no es mi vida, es tu vida, yo estoy dispuesto a hacer lo que tú quieres. Entonces, eso es lo que... Pero aquí está hablando de un bautismo. Y ese bautismo, hermanos, del Espíritu Santo, en el momento de que usted cree en Cristo Jesús. Somos bautizados por el Espíritu Santo. Vamos a 1 Corintios. Let's go 1 Corinthians chapter 12. 1 Corintios, capítulo 12. Y el versículo 13. Porque por un solo Espíritu fuisteis todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio de beber de un mismo Espíritu. We all been baptized by the
Spirit, you know. Whether you be a Jew, a Gentile, a slave, or you're free, we've all been made to drink of the same baptism by the Spirit. Entonces vemos ahí la importancia de eso. Y por último, de los unos de Pablo, dice, un solo Dios y Padre que tenemos, ok, todos, ok. Un solo Dios y Padre que tenemos todos. All of us have just that belief in Christ, that as children of God, we have one God and one Father that cares for us, que se interesa por nosotros y tiene cuidado de nosotros. Bueno, espero que este estudio ha sido de bendición para usted, hermano. I pray that this study would be helpful to you. We're going to try to take it bits at a time, not make it too long so that your attention may be held there. Vamos a tratar de tratar los capítulos poco a poco para no ser tan largo y puede estar ahí atento a lo que estamos tratando de enseñar. Que Dios los bendiga. Y God bless you, and déjeme cerrar en oración. I'm going to go ahead and close in a word of prayer. Padre Santo, gracias por este estudio que el apóstol Pablo nos ha dado a nosotros, exhortándonos a nosotros que debemos andar en una forma que es digno de ser hijo tuyo. Que podemos nosotros poner esas verdades en práctica en nuestra conducta, que podemos ser diferentes de lo que vive el mundo, que podemos pensar en las cosas de arriba, que podemos tener la mente de Cristo y que tu Espíritu Santo nos sigue enseñando y madurándonos en la fe. Y te damos gracias por todo. We thank you, Father, for the word tonight. We thank you that Paul exhorts us and tells us that we ought to walk in a word that is worthy of you, as being called sons of God. And Father, that your Holy Spirit will continue to work in our lives to mature us in our walk with you. And we pray this in Jesus' name. Y te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.